tratando de entrar o algo por el estilo, yo no me doy cuenta, por favor conecta un micrófono y me avisan porque estoy en mi pantalla de la presentación únicamente y no tengo acceso a la otra parte. Ya las indicaciones de la clase están dadas, vamos a hacer la clase igual que la semana pasada y vamos a tener una prueba de comprobación de lectura al final, igual en la misma modalidad, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Tienen 10 minutos para hacerla, un solo intento, 4 preguntas. Quiero pedirle disculpas a la sección P que tuvimos un inconveniente la semana pasada en la asignación de las preguntas. Se eliminaron unas preguntas que habían generado un poquito de confusión ahí y se modificó la nota. Y voy a, puesto que vi que las notas estaban bastante bien, incluso eliminando esas 2 preguntas estuvo incluso un poquito mejor, entonces lo vamos a dejar como estaba y esta semana volvemos a retomar con la misma dinámica. Para la siguiente semana, como habíamos hablado, las próximas 2 semanas probablemente vayamos a hacer la dinámica de grabar la clase y dejárselas ahí, o bien recomendarles algún video y solo hacemos una reunión corta para aclarar dudas, siempre en los horarios de las 8:30 de la mañana, los días martes, por si alguien tiene dudas que si vamos a modificar eso o no. Entonces arrancamos. Primero que nada, a mí me gusta siempre que se recuerden quién es el enemigo, es decir, contra quién estamos peleando y qué es lo que estamos tratando de hacer. En endodoncia, el enemigo es la enfermedad pulpar y si me avisan si alguien quiere entrar, oye, por favor, y la enfermedad priapical que se pueda generar en base a la enfermedad pulpar que pueda presentar alguno de nuestros pacientes. Entonces, yo siempre les recuerdo que es importante tener en mente a dónde queremos llegar. Siempre que nosotros vayamos a hacer algo, tenemos algún proyecto, en este caso la endodoncia como tal, nosotros tenemos que saber a dónde queremos llegar. Y solo como recordatorio, un poquito viendo otra vez lo de la anatomía radicular, nuestro objetivo tiene que ser esa constricción apical. Toda la instrumentación, obturación, todo lo que hagamos tiene que estar en este espacio que es el área donde el endodoncista va a trabajar. Entonces, ¿dónde estamos? A 0.5 a 1 milímetro del ápice radiográfico de la salida del foramen, el foramen mayor para la parte interna. De ahí para abajo es donde nosotros vamos a tener que estar trabajando. Cualquier cosa que ustedes hagan fuera de ese punto, pues se tiene que considerar una violación y obviamente va a traer consecuencias para sus pacientes. Así que eso simplemente como recordatorio, tener en mente siempre una ruta bien trazada de dónde estamos originalmente, qué estamos recibiendo y a dónde queremos llegar. Si nosotros siempre empezamos, podemos comprender perfectamente qué situación vamos a enfrentar, cómo la vamos a visualizar, podemos planear un plan, o valga la redundancia, tener un plan de tratamiento, de modo que se consigan los resultados óptimos, en este caso, de limpieza y remodelado de ese espacio público. En esta presentación siempre volvemos a tomar como base la presentación del profesor de la Universidad de Buenos Aires y adicionalmente, y se los recomiendo mucho, saqué muchas imágenes o algunas imágenes de esta página que se llama el Root Canal Anatomy Project, que es del Dr. Bersiani. Tiene muy buenas imágenes, tiene muchos scans que nos permite comprender un poquito mejor a lo que nos estamos enfrentando ahí adentro. Uno de los grandes retos de la endodoncia es que muchas cosas las tenemos que hacer a ciegas y eso de estar a ciegas pues nos obliga a tener un perfecto conocimiento de todo lo que es anatomía, de lo que son variantes, de lo que podemos encontrar, tener una idea clara de que si tenemos alguna complicación dentro de este sistema de conductos, cómo lo vamos a superar.
Entonces, si a alguien le interesa el tema de la endodoncia, les recomiendo mucho que se den una pasadita por blogspot.com del doctor Lucian, y ahí van a encontrar un sinfín de temas que él expone ahí. Todo está, muchas cosas están incluso para bajarlas, y quien tenga dudas más o menos cómo se ve todo por dentro, ahí lo pueden hacer. Esta diapositiva creo que la vimos la semana pasada, más sin embargo, importante recordarles, ¿verdad? La unión cemento-dentinaria es generalmente el punto más estrecho del conducto radicular. Es el empezando desde este primer punto, que sería el acceso a la cámara pulpar y por ende a los conductos radiculares. Tenemos que estar pensando siempre en llegar a este punto. Por ahí me escribieron que había alguna duda en cuanto a la prueba inicial de conocimiento. No recuerdo bien quién me escribió, pero me Doctor, disculpe. refutaba, digamos, que si teníamos... Doctor, disculpe, escribieron un mensaje que están esperando entrar algunos compañeros. Gracias. Vamos a desconectar. Okay. Bueno, vamos a volver entonces. Creo que ahí está. Bueno, como les decía, entonces, características de esta unión cemento-dentinaria, de lo más importante que tenemos que entender es que esa constricción mide un promedio más o menos entre 224 micrones en dientes jóvenes, 210 micrones en dientes adultos. Esto nos va a servir un poquito más adelante en toda la parte de instrumentación, ya entraremos a detalle en esas clases, a esa parte, pero ahorita lo que les decía, este va a ser nuestro punto de referencia histológico, es decir, todo lo que nosotros hagamos se trata de llegar a este punto. Es decir, que desde el primer momento que ustedes hacen un acceso, tanto en piezas anteriores como en piezas posteriores, el objetivo es llegar a este punto. Y como les decía, no sé si estará la persona ahí que me escribió y me decía, mire, creo que hay un error en su pregunta porque decía que había que alinear la parte del acceso con el orificio del conducto. No sé si se encontrará por ahí, no me recuerdo exactamente quién era. Bueno, creo que no va a aparecer por ahí. Igual, todo. Sí. Fíjese que yo no sé si está hablando de lo que yo le comenté, pero fue una compañera que me mandó una pregunta y me dijo que no, que estaba malo porque en el libro no aparecía como supuestamente estaba en las respuestas, pero como a mí no me salió esa pregunta, no sé bien cuál fue, solo ella me mandó la información y yo se la reenvié a usted. Ah, ok. Bueno, puede ser, puede ser. Digamos, la pregunta, digamos, para ir aclarando de una vez esas cosas. Cuando uno, bueno, si quieren lo vamos a dejar un momentito. ¿Quién me habló ahorita? Stephanie. Stephanie, bueno, de lo que está hablando Stephanie, tal vez se los voy a explicar un poquito más adelante con unas imágenes, para que quede un poquito más claro. Entonces, número uno, siempre como parte del conocimiento de la anatomía radicular, vamos a tener todas las medidas. Esta tabla que estaba en esa capítulo que dejamos de lectura, no lo tocamos la semana pasada, pero es básicamente nos da el diámetro
los conductos en las diferentes piezas. Ahorita ya tenemos que cambiar el chip de toda la parte de los anteriores, que era lo que mirábamos para esta parte, donde ya va a haber ciertas variaciones de los diámetros. Es decir, ustedes pueden ver que de un central superior a la raíz mesiobucal de un molar inferior pasamos, medía más o menos 30.34 y este va a medir 1.19. ¿Qué quiere decir eso para fines prácticos? Que vamos a tener espacios mucho más reducidos. Entonces, tenemos que hacer un diseño de acceso lo más conveniente posible, porque los espacios se van, si ustedes revisan, cada vez más pequeños, entonces van a tener que entrar con mucha precisión a agujeros muy pequeños. Y digamos esto, aunque todo lo que trabajamos en anteriores nos sirve de base, yo siempre les digo a mis alumnos, ahorita es cuando empieza el verdadero curso de endodoncia. Aquí, cuando ya estamos trabajando en espacios bien reducidos, entonces cualquier paso que nosotros cerremos, en este caso el acceso, puede complicar significativamente el desenlace final de ese tratamiento. Entonces, más o menos con lo que nos hablábamos con Estefanía, un acceso en línea recta a un conducto del instrumento, tiene que haber un acceso en línea recta a un conducto. El instrumento no debe flexionarse hasta llegar a la primera curvatura. E idealmente ese instrumento debería de llegar en línea recta desde la parte de la porción coronal hasta el ápice de la pieza, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes diseñen un acceso, deberíamos de tratar de que ese acceso vaya alineado desde la parte coronal hasta la porción apical, a la concepción apical donde queremos llegar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, un acceso deficiente complica los procedimientos y va a traer como repercusión una supervivencia, un diagnóstico reservado a largo plazo. Entonces, si nosotros erramos ese primer paso, que sería el acceso, entonces probablemente vamos a comprometer la supervivencia de esa pieza a largo plazo. De ahí, vemos. Aquí lastimosamente en la endodoncia, por ejemplo, cuando nos dicen que Game Over no puede ser como el videojuego que quiere jugar otra vez, no, aquí si nosotros erramos en la parte del acceso, generalmente ya le complicamos la vida al paciente y estamos poniendo en gran riesgo la supervivencia de esa pieza. ¿Alguien quería hablar? Creo que he conectado un micrófono por ahí, jóvenes. Bueno, entonces las claves para un buen acceso. Número uno, lo que hemos hablado siempre. Digamos, todas estas... ¿Alguien me quiere decir algo? Okay. Hay un micrófono conectado por ahí, jóvenes. Entonces, siempre lo que hablamos desde el primer semestre, un buen examen clínico, nos va a permitir establecer la posición de la cámara y de los conductos, como ya vimos la semana pasada con las diferentes reglas de la excentricidad, concentricidad, las reglas de ubicación y todo ese tipo de reglas que vimos la semana pasada, podemos saber exactamente la forma de ese conducto. Las restauraciones, abrasiones, lesiones cariosas o enfermedad periodontal nos puede contar un poquito de la historia de esa pieza y nos puede orientar a lo que vamos a encontrar ahí internamente. Entonces, como vimos en esas reglas que recién mencionamos, la anatomía externa nos va a dictar la forma del conducto. Es decir, si nosotros tenemos una forma triangular en la parte externa, internamente tenemos que sospechar que ese diente probablemente vaya a tener una forma triangular. Si nosotros, por el contrario, miramos esta forma y miramos estas abrasiones a este nivel, podemos sospechar que ese conducto interno va a tener cierto achatamiento a ese nivel en respuesta a todo lo que está pasando o que le haya pasado en la vida a la pieza que estamos trabajando. Para visualizar esa anatomía,
obviamente nos valemos de la ayuda radiográfica. En ella podemos buscar calcificaciones, si vamos a tener una o varias raíces, y nos puede orientar un poquito en base a la longitud de los conductos, siempre y cuando nuestras técnicas radiográficas sean las correctas. Es el tema que vamos a ver la siguiente semana, toda la parte de radiografía en endodoncia. Sí. Doctor. ¿Quién habla? Morataya. Sí, había leído también que había que palpar la encía de herida para localizar para dónde va la raíz. Eso, digamos, cuando hay cierta duda en inclinaciones de las piezas, puede ser un método de ayuda. A veces tenemos dilaceraciones muy marcadas o malposiciones o ese tipo de situaciones, y sobre todo te va a ayudar en piezas que estén demasiado destruidas, en donde va a haber cambios de angulación muy marcados o ha habido cualquier tipo de problemas, entonces te puede dar la parte de la palpación a nivel de la mucosa. Esto básicamente, para quien no lo haya comprendido en la lectura, es si ustedes se ponen el dedo sobre la eminencia canina, ustedes pueden detectar perfectamente dónde está la raíz de su canino. Y eso se puede hacer en las diferentes raíces de las diferentes piezas de boca. Pero sí, esa es una otra alternativa para establecer más o menos a dónde vas. Okay, creo que eso, contra una radiografía, pues, ¿perdón? No, solo le dije gracias. Ok, creo que eso contra una radiografía, pues la radiografía nos va a dar mucha más información. Siempre es útil aquellos casos en donde tengamos alguna duda, es un método válido. Más sin embargo, la radiografía nos va a decir exactamente hacia dónde está, cómo se están moviendo, qué largo tienen, ese tipo de situaciones. Así que yo me inclinaría más por la parte esta de la radiografía. Algunas de las diapositivas que estamos poniendo aquí las vimos en el semestre pasado, pero digamos los principios son exactamente los mismos. Y los objetivos del acceso también son los mismos. Siempre tener en mente que este acceso que nosotros estamos realizando es el primero y posiblemente el más importante de los pasos de la terapia endodontológica. Es decir, en base a este acceso, nosotros vamos a lograr muchas cosas o vamos a complicarnos un montón las cosas. Entonces, de las primeras cosas o objetivos que va a tener el acceso va a ser remover toda la parte. Y vemos esta situación que tenemos aquí, pues yo ya sé que lo primero que yo tengo que hacer es quitar toda esta caries que tengo aquí. Tengo que remover toda esta amalgama que está aquí. Así que el primer paso y esa primer cita, obviamente después de una vez ya tengamos un diagnóstico de que vamos a ir por la terapia endodóntica, va a ser una cita en donde yo hago la reconstrucción de esta pieza, que es un paso que muchos obviamos o obvian, más sin embargo es de las partes más importantes. Entonces, primero que nada, remoción de toda la caries presente. De ahí, el otro objetivo, mantener la mayor cantidad de estructura dental remanente posible. Es decir, todo lo que no esté dañado lo tenemos que tratar de conservar, porque de eso nos vamos a valer para la restauración posterior de la pieza. Es decir, de nada sirve que yo decapite totalmente esta pieza, que logre hacer el TCR, este tipo de situaciones, si después va a venir el protecista o si ustedes mismos son los restauradores y después van a decir, no, la verdad que se destruyó tanto que no puedo restaurar, así que de todas maneras va para afuera. Y ahí entramos un poquito en conflicto con la parte de prótesis en la universidad, en donde a veces estamos luchando por salvar una pieza, lo evalúa prótesis, no me gusta el remanente, mejor extráigala. Entonces, siempre tenemos que tratar de mantener la mayor cantidad de estructura dental remanente. De ahí, remover totalmente el techo de la cámara pulpar. ¿Por qué es tan importante ese punto de remover toda la parte de la cámara pulpar? Vamos a ver, vamos a empezar a preguntar. Ya me habló Luisa Fernanda Barahona. Esa pregunta ya se la hemos hecho como 6 veces. Dígame usted por qué es importante la remoción del techo de cámara.
Buenos días, doctor. Ahí es importante Buenos porque días. pueden quedar remanentes, ¿cómo se llaman? Ay, pero se me fue la palabra, de, de microorganismos. Y estos pueden otra vez dañar el tratamiento que ya hicimos. Ok, perfecto, gracias. Vamos a ver, le hablé a Luisa Fernanda, ¿verdad? Bueno, ya saben que toda la participación que estén ahí pendientes y todo, pues obviamente en algún momento eso se va a traducir a puntos. Como les decía la semana pasada, en algún lugar tenemos que ir sacando toda la puntuación, así que gracias, Luisa Fernanda, sí. Entonces, como ella dice, en estos puntos, así como nos pasaba en las piezas anteriores, debajo de esos cuernos pulpares puede quedar tejido remanente, es decir, comidita para las bacterias, puede quedar material contaminado o bien puede quedar simplemente bacterias a ese nivel. Entonces, si nosotros no eliminamos todo ese techo de cámara, estamos comprometiendo ya desde el inicio todo nuestro tratamiento de canales. Es decir, si en algún momento yo trato de ser, que lo vamos a ver más adelante, demasiado conservador, pero estoy dejando bacterias, tejido vivo, tejido necrótico, lo que sea que haya ahí internamente, entonces ese primer paso, que era el acceso, remover ese techo pulpar, ya me está comprometiendo lo que yo voy a tener más adelante. Entonces, esa es la parte. Y viene amarrado del siguiente, que sería remover todo el tejido pulpar, tanto vital necrótico, que esté dentro de esa cámara y por ende dentro de esos conductos. ¿Alguien quiere hablar? Doctor, buenos días. Yo tengo una duda. O sea, eso de dejar el techo de la A ver, cámara déjeme también. adivinar, es Ninfa. No, soy Giovanna. Giovanna, vamos a ver. Usted es la hermana de Luisa Fernanda. No, no es mi hermana, es mi amiga. Ah, su amiga. Ah, ya, pero ya sé quién es. Sí. Dígame. Eso de dejar el techo de la cámara también es lo que provoca el oscurecimiento de la pieza. Es correcto, es correcto. Esto es exactamente lo mismo que habíamos visto con los cuernos pulpares de las piezas anteriores. Obviamente, va a tener mayor relevancia si pasa en un diente anterior, que cuando usted se sonría se le mire como marroncito su diente, que si una molar queda un poquito más oscura. Probablemente hay gente que diga, bueno, sí, se le hizo tratamiento de canales y quedó como oscurita, pero no tiene mayor relevancia. Estéticamente va a tener más relevancia lo otro, pero para fines, digamos, de la endodoncia, en los dos se cometió un error de procedimiento que era dejar el tejido, en este caso va a ser restos de sangre que quedan ahí, tejido pulpar vivo, que manchan la dentina y eso va a afectar la translucidez de todo el resto de la pieza y se va a ver oscura. Pero sí, exactamente es el mismo tema de lo que hablábamos en la parte de piezas anteriores. Gracias, Giovanna, por la intervención ahí. Entonces, ese sería uno de las cosas, como les decía, esa eliminación del techo viene de la mano de la eliminación de todo el tejido pulpar vital, que es el que generalmente me puede manchar la pieza, o bien podría ser que ese tejido necrótico haya estado como en un estado de coagulación ahí internamente y ya me haya manchado. Entonces yo remuevo todo ese tejido necrótico e incluso a veces puedo hacer un recorte con nuestra endoseta a nivel de la embocadura para quitar un poquito de ese tejido que puede estar manchado, que se haya penetrado los tubulillos y que me haya manchado la pieza. Y de ahí, el siguiente objetivo es localizar todos los orificios de entrada o embocaduras de los conductos. Orificios y embocaduras sería la misma cosa y lo vamos a estar utilizando indiferentemente a lo largo de la presentación. Y de ahí, lo que platicábamos con Stephanie, que su amiga le mandó, es decir, yo hice la pregunta que si el acceso debería alinearse con el conducto. Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando solo nos alineamos con el orificio o con la embocadura del conducto. Podemos tener ciertos problemas, como vamos a ver más adelante. Entonces, el acceso, uno de los objetivos va a ser lograr un acceso en línea recta al foramen apical o al menos a la primera curvatura del conducto. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver.
Entonces, los principios para la preparación de la cavidad endótica. Primero, ya de rutina. Ustedes miran una pieza y ustedes evalúan el contorno externo, porque ustedes ya saben que según la ley de centricidad, a nivel de la unión cemento-esmalte, esa cámara va a estar en el centro de la pieza. Entonces, cuando yo tomo esta vista que tengo aquí, o esta tercera vista que está aquí, y la miro, yo ya sé exactamente más o menos dónde debería de entrar, ¿ya? Cuando yo miro, según la ley de concentricidad, que estas cúspides están más levantadas que las cúspides distales, yo ya sé que probablemente voy a tener una cámara más amplia hacia ese nivel. Y de ahí empiezo a aplicar todo el resto de reglas para irme ubicando. Ya sé que cuando entre voy a encontrar un oscurecimiento en el piso de la cámara, sé que los conductos los voy a encontrar justo en la unión del piso con las paredes axiales. Sé que esos conductos los voy a ubicar justo en los vértices de la preparación, es decir, donde yo encuentre que se unen dos paredes, ahí muy probablemente yo voy a encontrar un conducto. Todo eso es lo que vimos la semana pasada. Así que, número 1, evaluar ese contorno. De ahí, la forma de conveniencia. Es decir, si yo tengo esta imagen, yo ya sé más o menos qué voy a entrar. Bueno, aquí ya sé que voy a tener probablemente dos conductos, uno para la parte palatal, si tengo mala suerte, distal, si tengo mala suerte, probablemente me toquen dos conductos distales. Entonces esa forma de conveniencia va a ir variando de una forma triangular a una forma cuadrada, romboidal, como ustedes lo quieran ver. De ahí, otro de los principios va a ser, como ya dijimos, la remoción de dentina cariosa y restauraciones deficientes. Y otra de las cosas bien importantes que a veces pasamos por alto es la desinfección de esa cavidad. Y vamos a irlas viendo una por una a continuación. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener en mente nuestro objetivo. Bueno, el primer objetivo de la parte del acceso va a ser que yo tenga esto. Es decir, que yo miro la pieza desde arriba y yo puedo observar todos los conductos de la pieza. Puedo ver perfectamente el oscurecimiento según la regla que habíamos hablado la semana pasada. Puedo ver perfectamente ese oscurecimiento, puedo ver el rostrum canal que tengo aquí y puedo ver cómo ese rostrum canal me va a guiar de un mesio bucal, mesiolingual y un distal. De ahí pasamos a la siguiente parte. Yo tengo que enfocarme en remover todo el techo de la cámara. Para eso puedo modificamos en la punta. Es decir, al explorador endóntico se le puede hacer esta modificación en una de sus puntas y entonces aquí va a ser como mucho más útil que por ejemplo, que cuando lo hacemos en las piezas anteriores, que los espacios son muy reducidos. Yo puedo tocar perfectamente dónde voy a tener ese techo pulpar, ¿no? Y extenderme en esa parte. Vamos a hacer una preguntita aquí. Jasmine, Larisa, ¿está por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, mire, pues, ya tengo este acceso hecho, estoy encontrando esta porción de aquí. Según lo que usted leyó, ¿cómo haría usted en este momento para remover ese techo que está ahí, esos cuernitos que están en esta pieza? Tiene dos alternativas. Ajá. Con la endoseta, ¿no tendría que entrar para regularizar la pared? Como para ir ampliando y para que vaya recto el conducto. Exacto. ¿Quién me ayuda con otra alternativa? Doctor, la de LAX No es- también puede funcionar. Con una A fresa ver, una a la vez. Un nombre. Andrea Un nombre, Arbelo. por favor. ¿Cómo, una Andrea? fresa redonda, doctor. ¿Andrea qué? Andrea Arbelo. Arbelo. A la gran no la encuentro usted. Andrea, ¿de qué sección es? Normalmente estoy de última. Ya la voy a anotar y de ahí la busco. A ver, Andrea, ¿qué me dijo, Reula? Arbelo. Arbelo.
Arbelo. Lana, ¿está segura que está en mi clase? Yo no me recuerdo conocerlo a usted. Sí, Andrea Arbelo. A ver, deme su otra alternativa, pues. lo de la fresa cónica, que se coloca debajo de ese cuernito y en forma de enganche se elimina esa parte. ¿Con una fresa? ¿Qué me dijo? Cónica. Una fresa cónica. Ok. Y dígame usted las características de esa fresa cónica. ¿Qué características debería tener? ¿Cómo así? Tiene que tener alguna característica esa fresa en especial, aparte de ser cónica. Que sea pequeña. Que sea pequeña. Usted es Miss Venezuela 2. No la 1. La 1. Ya. ¿Alguna característica de esa fresa? No sé, que sea pequeña, que se logre colocar debajo del cuerno. Mire, bueno, bien interesante lo que ella está diciendo. Ella me está diciendo que pongamos, gracias Andrea, que pongamos una fresa cónica. Obviamente es válido pensar que vamos a hacer una preparación que sea expulsiva a este nivel, ¿ya? Y que pongamos una fresa cónica. Esa característica nos la da la misma endoseta. Entonces, como ustedes están apenas aprendiendo, yo, por ejemplo, no les recomiendo que varíen nada del protocolo. Es decir, que ustedes no metan una fresa diferente a la que se les recomienda, que en este caso sería la endoseta. Solo antes de pasar a eso, vamos a ver. Doctor. Ahorita voy. ¿Quién es? Vinicio. ¿Quién es? Vinicio. A ver, Vinicio. ¿No es una fresa redonda? Decime, Vinicio. ¿Una fresa redonda de qué características? Número 2, las pequeñas. Ok, ¿algún otro número? 4. Doctor, ajá. 2 y 4. Espéreme. Voy a terminar con Vinicio aquí porque ahí es a donde quiero llegar. Entonces, tenemos una fresa 2 o 4. Para la remoción de estos puntos, ¿cómo lo harías? Meto la fresa y me voy más o menos al cuerno. Entonces hago movimientos como que de tracción, como que saliendo. De tracción. Esas son las, gracias Vinicio, esas son los parámetros que quiero oír, digamos. Vinicio, ¿todavía estás ahí? Sí, doctor. ¿Algo más que querrás agregar a eso? De ahí se pasa la endoseta para regular. De ahí para terminar de afinar. Ajá, bueno, dentro del protocolo de acceso, digamos, cuando uno no tiene mucha experiencia en esa parte, está en que una vez entramos con alta velocidad, 2 o 4, cualquiera de las 2 es válida en esa parte. Una vez tengamos ese acceso y nosotros localizamos esos cuernos pulpares, entonces, si tenemos suficiente espacio y suficiente habilidad, nos podemos ir con la fresa cónica que nos hablaba Andrea. Más sin embargo, esa fresa cónica debería tener una característica que es una punta inactiva. ¿Por qué? Porque esa punta inactiva yo la voy a sentar aquí. Una punta inactiva quiere decir que la fresa va a tener incapacidad de corte en esa punta. Entonces, simplemente va a estar girando aquí. Si yo la dejo por mucho tiempo, podré dañar, pero la verdad es que con los movimientos que voy a hacer, probablemente solo esté bailando encima de este piso. Y los cortes lo haga a expensas de esa conicidad hacia estas porciones. Entonces, lo que yo quería que Andrea me dijera era que era una fresa cónica, ¿ya?, pero que tuviera la punta inactiva. Ahí pueden encontrar las variantes de la endoseta. Hay algunas diamantadas que pueden haber en el mercado también, pero es bien importante que ustedes sepan que tiene que tener una punta inactiva, porque si ustedes ponen una cónica con capacidad de corte en la punta, lo más seguro es que ustedes cuando pongan contra la pared y la sienten en el piso, se vayan a ir a dañar este piso. Y entonces ahí otra vez game over y se acabó la historia de esa pieza.
De ahí, con lo Doctor. que decía Vinicio, bueno, ya, sí, ¿quién habla? Yo, Briana. La LA Briana. Access también podría... Briana Ajá, dijo. sí. La 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 Access también Access. podría funcionar. Mire, la LA Access puede funcionar, mas sin embargo la LA Access está diseñada para trabajar en esta otra diapositiva. Es decir, cuando usted ya tiene el acceso a ampliar un poquito la embocadura de los conductos. Y realmente digo un poquito porque son tapers un poquito marcados. Entonces, esa LA Access nos sirve tal vez un poquito más en las piezas anteriores donde las capas de dentina que vamos a cortar no son tan grandes, pues si no me voy a tardar muchísimo tiempo en cortar toda esta parte. Es decir, viene diseñada para trabajar en estos orificios, ampliarlos y que me permita entrar con más facilidad a esa parte, ¿ya? Entonces, tal vez la L-Axis en este caso no sería una alternativa. ¿Me dijo su nombre, señorita? Briana, doctor. Briana Búcaro. Búcaro. Sí. Ok. Gracias, doctor. Ahí los tengo perdidos, ¿no? Hay algunos que no los miro por ahí, pero ya los iré buscando, ¿eh? Bueno, entonces, ¿dónde me había quedado? Ah, bueno, lo que quería de Vinicio era que Vinicio me dijera, mire, el protocolo dice que se pone aquí con una fresa redonda, pero que la fresa redonda sea de baja velocidad. Entonces, en lo que ustedes generan la habilidad en la mano, esta parte de este corte debería ser hecho con una fresa de baja velocidad. Y después, cuando ustedes vayan agarrando un poquito más de habilidad, entonces ya se van con una fresa de alta velocidad para hacer cortes a todo este nivel. De ahí lo siguiente, pues ya es un poquito más fácil. Una vez yo haya hecho mi acceso expulsivo a este nivel, ya simplemente trataré de buscar la parte de los conductos que tengamos ahí con ayuda de ya sea una lima o del explorador endodóntico. Y bien importante, esto, a ver quién me dice, está Andrea Arévalos, Arbelo, Andrea Arbelo. Sí, ¿Está por ahí? sí. Ok, Andrea. Esto que ve aquí es un cavit, es una torunda de algodón y un cavit. Según lo que leyó, ¿cuánto debería de tener usted de cavit en estas piezas? 2 milímetros. ¿Qué manda? 2 milímetros. 2 milímetros. Doctor, ¿Alguien nos puede ayudar? Sí, ¿quién es? 3.5 Morataya. 3.5. Muy bien, Morataya. Gracias, ¿oíste? Según lo que leímos en el capítulo 7, este grosor tiene que ser de 3.5. Y está aquí en esta parte que ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso? Esta parte del acceso tiene que ser expulsiva. Si nosotros dejamos una angulación, vamos a marcarlo aquí. Si nosotros dejamos una angulación que no sea expulsiva, es decir, no usamos la cónica que nos hablaba Andrea, entonces el acceso puede quedar en esta forma, ¿ya? Aquí así. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro cavit, el cavit va a quedar a este nivel, ¿ya? Una bolita de cavit aquí de 3.5. Entonces, cuando el paciente muerda y haga fuerza hacia la parte inferior, ese cavit se va a desplazar hacia abajo porque va a estar más ancho abajo que arriba. Entonces se hunde el cavit y hay un problema de filtración. Entonces, por eso les digo que el acceso es de las partes más importantes, incluso en detalles tan pequeños como esto. Es decir, no le di la expulsividad necesaria, no lo dejé ancho arriba y un poquito más delgado abajo, entonces eso va a tener repercusiones incluso en la colocación de nuestro cemento provisional. Si lo dejamos más delgado arriba que abajo, ese cavit se va a mover y va a haber riesgo de filtración, sobre todo en los casos como los suyos que se van a manejar en varias citas. Entonces, de esta primera parte del acceso, bien importante ir cuidando todos esos detalles, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito, porque ya nos fuimos quedando un poco. Y aquí vamos a entrar ya a lo que hablábamos con Stephanie, que no me quiere decir quién es su amiga que le escribió, pero que tenía la duda.
Estos son... ¿Sí? Fui yo la de la duda, Andrea Arbelo. ¿Quién es? Andrea Arbelo. Ah, Andrea Arbelo. Ah, buenísimo. Bueno, Lo que Andrea. pasa es que Bueno, usted tenía duda si yo debería de alinear mi acceso con el conducto o con el ápice. Entonces, aquí viene la respuesta, las respuestas. No, es que Un acceso conservativo, ¿cómo dice? Es que en la pregunta que colocó en el corto, decía que la línea recta se tenía que alinear con el orificio. O sea, yo supuse que se refería al ápice. Y en el libro sale exactamente. Ah, dice, bueno, si usted asume que es el ápice, pues estaba bien. Pero digamos, cuando hablamos del orificio o la embocadura, entonces estamos hablando del inicio del conducto. Si nosotros alineamos esa parte, es decir, si alineamos este acceso con el orificio, es decir, que solo queda alineado aquí y no con la parte esta, entonces nos sucede lo que está pasando aquí. Aquí alinean acceso con orificio y, como puede ver, todo lo que está en verde es lo que dejaron de tocar. ¿Ya? Entonces, tenemos que alinear el acceso. Vamos a marcarlo desde aquí. Deberíamos de alinear el acceso con el ápice a este nivel, de tal forma que nos permita tocar todo, ¿ya? Entonces, de eso era lo que les decía, que ahorita íbamos a ver ya clínicamente qué pasaba si alineábamos solo al orificio de embocadura. Si no alineamos con el ápice de la pieza, entonces generalmente, si no tenemos mucha habilidad, vamos a tener problemas, y es los que se esquematiza en estas imágenes que está viendo aquí. Es decir, si yo alineo solo esto con embocadura, entonces voy a tener problemas de limpieza probablemente, que es, aquí tocaron, todo lo que está en rojo está tocado, todo lo que está en verde no lo pudieron tocar porque el acceso era eficiente. Entonces, esos accesos en ninja o accesos conservadores que van a encontrar en la literatura priorizan la remoción de restauraciones antes de diente, priorizan la remoción de esmalte antes de dentina y priorizan la eliminación de estructura dental a nivel de oclusal en vez de cervical. Entonces, lo que hacen es entrar con angulaciones un poquito complicadas, y eso complica el desenlace final del tratamiento de canales. ¿Qué es básicamente lo que se complica? Que no van a lograr una limpieza adecuada como se mira en este caso. Este es el conducto original, hacen un acceso en donde alinean hacia la parte del acceso, hacia la parte del orificio, y ya no logran limpiar el resto del conducto. Entonces, mi recomendación para ustedes que están empezando es que se basen con los lineamientos tradicionales, es decir, un acceso que me permita ver perfectamente el conducto y no que simplemente yo trate de salvar la mayor cantidad de diente aquí, que al final va a tener repercusiones para mi tratamiento. Es decir, lo que nos decía, creo que era Giovanna, si dejábamos esto aquí, pues obviamente probablemente se nos manche esta pieza porque no logramos tocar todo lo de la cámara. Entonces, en la etapa en la que están ustedes, yo les recomiendo que sigan la literatura clásica y no se arriesguen. Miren, aquí está. Por ejemplo, si nosotros vemos este acceso, está alineado con el orificio, mas sin embargo no está alineado con el ápice de la pieza. Entonces, nosotros deberíamos de extender ese acceso hacia acá para lograr limpiar adecuadamente. Creo que queda bastante claro con las imágenes ahí, y ahí terminamos con el tema ese de que si alineamos con orificio o con ápice, o con constricción apical, como lo van a encontrar en la literatura, algo así. Y esto es básicamente lo que no queremos, es decir, un instrumento que esté sometido a grandes tensiones. Es decir, cuando ustedes meten el instrumento de aquí para acá, alineado al orificio, esto está alineado al orificio, esto y esto están alineados. Pero yo debería de alinear hasta este punto. Pero alguien va a decir, bueno, hasta ahí no va a poder. Tendríamos que alinear hasta la primera curvatura, más o menos a este nivel. Entonces, cuando yo meta mi instrumento, tiene que quedar alineado a la primera curvatura, y de ahí yo veré cómo limpio el resto del conducto. Y aquí lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esto es lo que decíamos.
alguien que esté en las nuevas líneas, que esté leyendo y que le diga, no, así como están todos en Instagram, ahora dando clases en Instagram, enseñando y no sé qué, no, que yo hago con mi microscopio los accesos ninja, entonces yo soy un dios y bueno, eso es lo que pasa cuando uno aprende de Instagram o de Facebook o de algo así y no de la literatura que corresponde. Aquí va a haber que sacrificar, sobre todo en la etapa que ustedes están ahorita. Si ustedes más adelante, qué sé yo, salgan su posgrado, siguen estudiando, siguen preparándose, agarran mucha habilidad, probablemente lo puedan limpiar de esta forma, probablemente, ayudándose de instrumentos de níquel titanio. En este momento nosotros vamos a pedir que me sacrifiquen un poquito de diente y que me alineen ese acceso con la primera curvatura y nosotros les ayudaremos, les daremos todas las herramientas para que ustedes puedan limpiar esa segunda parte del conducto que está debajo de la curvatura. Clínicamente debería de verse algo así. Yo alineé hacia la primera curvatura y ya me encargaré, me ayudaré de todas las herramientas que tenga para hacer la siguiente parte. Entonces, vamos a ver. Estoy sospechando que no tengo el listado de la otra clase, fíjense ustedes. Vamos a ver. María Cristina Chavarría está por ahí. Sí, doctor. Bueno, María Cristina, mire pues. A mí me gusta andar chuteando en Instagram todas esas cuentas donde nos están dando clases y todo eso. Entonces encontré esto. Dígame, este es un doctor Paco Fit, que gracias a Dios no lo conozco, entonces lo podemos criticar bien a gusto, porque ni siquiera vamos a tener el gusto de encontrarnos en ningún lado. Entonces, ¿qué opina usted de este acceso que generó el doctor Paco Fit? Esto está en orden. 1, 2, 3. ¿Qué opina usted del acceso? Tal vez está mal alineado. Mal alineado. Probablemente si nos angulamos un poquito en esta tercera imagen, podamos ver que sí se logró alinear, sí, tal vez yo entraría tal vez un poquito hacia este punto, porque yo sé que este conducto va a ser más ancho vestíbulo lingualmente que para este punto. Pero yo diría que en alineación no hay problema. Yo diría, si es mi alumno, me cae bien, le voy a decir que en la alineación está bien. Algo más que vea. Tal vez no está perpendicular a la pieza. Perpendicular a la pieza, yo diría que si no la puedo ver de frente, pero yo diría que si es mi alumno y me cae bien, de repente se lo pongo bueno. Perpendicular sí está. ¿Otra cosa? Tal vez está como muy grande el acceso. Eso podría ser un poquito grande, pero mire la caries que tenía aquí. Bueno, le vamos a dar chance a alguien más. A ver, a alguien que me haga una crítica ahí constructiva, decirle, mire, Paco Fit, haga esto, pero hágalo de diferente, hágalo de otra forma. Alguien que me dé un nombre primero y yo ya lo puedo anotar. Christopher Caravantes, ayúdame. Pues yo siento que no eliminó completamente la caries en la parte mesial. En la parte mesial. Podría ser. Podría ser. Algo por ahí va la cosa. ¿Algo más? Doctor, disculpe, ¿no sería que no esté ¿Quién me habla? exclusivo el acceso? Rosita Rodríguez. Rosita Rodríguez. Podría ser también, es decir, si vamos a hacer pedazos al doctor Paco Fit, lo vamos a hacer pedazos definitivamente. ¿Algo más? ¿Alguien que se le ocurra algo más? Doctor, sí. Yo estaba leyendo también de que teníamos que el límite de las preparaciones son los vértices que conecta y ahí él se pasó llevando todo. O sea, siento pero que la preparación... tome en cuenta que él tenía una caries grande
como se puede ver, a este nivel. Entonces ahí los vértices ya no se respetan porque a usted se le está pidiendo que haga una reconstrucción. Entonces, dentro de la reconstrucción usted va a quitar todo lo que sea tejido cariado y tejido no soportado. Y entonces caemos a esto. Pero él, a mi criterio, comete un error. Si alguien lo puede ver, que me lo diga. Está en orden. 1, 2, 3. Doctor, no, es que bueno, no Sí. sé, pero ¿será que es porque no eliminó completamente el techo de la cámara? No. Doctor, Último chance, ¿alguien? doctor, una pregunta. El número 1 es Dígame. donde tiene la resina. El 2 es donde se ve. 1 tiene la resina. Yo creo que él dejó un poco de resina. Este que estoy marcando aquí, ¿lo mira? Ajá. Ok. ¿Quién me habla ahí? Jasmine. Jasmine. Deme apellido Jasmine porque recuérdese que yo Mohamed. tengo... Mohamed. Ah, ya habíamos hablado, ¿verdad, Jasmine? Sí. Mohamed. Ok. No. Miren pues. Doctor, Dentro de... O sea, ya revisamos... Ajá. yo siento que el acceso no lo hizo como tan centrado, o sea, No, no sé, lo hizo, no es eso. ¿no? Doctor, No tal es vez eso. en el Miren pues. video que Ya. se hace ¿Quién está hablando ahorita? Laura Ramírez, Laura. ¿Qué me estaba diciendo? Que no le escuché. Se cortó. que mencionaba el libro de que podría ser de forma oval y más amplia en dimensión bucolingual. O Ya, sí, eso está bien, digamos, esos son los principios de una pieza intacta. Lo que les quiero decir es que el doctor encuentra caries a este nivel, ¿ya? Y él decide hacer el acceso de una vez y después decide hacer la reconstrucción. Entonces ahí hay un error de procedimiento porque usted debería remover toda la caries y tratar, o sea, aquí no está expuesto absolutamente nada. Usted tiene bacterias a este nivel y usted se está metiendo a remover todo eso y después se pone a reconstruir. Entonces, ¿qué problema va a tener ahí? Que si yo entro así de agresivo, yo voy a llevar las bacterias que están en este punto hacia una pieza que estaba probablemente en una pulpitis irreversible. O sea, si ustedes miran una hemorragia a este nivel, ustedes no tienen una necrosis pulpar, sino que tengan una pieza que estaba con una pulpitis irreversible que les está obligando a hacer un tratamiento de canales. ¿A qué se traduce eso, digamos, histológicamente, a la clínica, ese tipo de cosas? Que esta pulpa probablemente todavía tenía capacidad de respuesta y no estaba tan contaminada por bacterias. Cuando yo me voy y me llevo toda esta parte de preparación aquí, de una vez voy a caer a la pulpa, entonces con las mismas fresas que yo estaba preparando, con mi fresa hacia la parte interna del conducto. Entonces, a largo plazo yo voy a comprometer esa parte. La otra cosa, el doctor tenía chance de reconstruir aquí antes de hacer el acceso, lo cual me da una mejor adhesión. Es decir, si yo no tengo humedad a este nivel, si hubiera un techo pulpar todavía intacto aquí, que yo solo hubiera eliminado la caries, yo tengo una mejor adhesión y tengo menos probabilidad de filtración entre citas si esa resina queda mejor adaptada. ¿Ya? Entonces, la crítica al doctor Paco Fita aquí es que él tenía que haber hecho primero la reconstrucción y después hacer el acceso. ¿Ya? Nadie se percató. Y probablemente el doctor Paco Filpa dice, este caso está perfecto, miren cómo quedó y toda la cosa. Y sí, al final tenemos un buen resultado. Ya vieron que le dio la forma más o menos que estamos hablando, alargado de vestibular hacia lingual. Pero hay un error de procedimiento y eso está pasando mucho de la gente que está poniendo sus casos en Instagram, en Facebook, lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Seguimos con el doctor Paco Fit para no hacer pedazos a nadie más. Vean este caso. Ya, aquí está.
Y aquí está la radiografía inicial, la radiografía final. ¿A alguien se le ocurre una recomendación para el doctor Paco Fit? Doctor, primero ¿Alguien? que nada, como que se pasó el acceso de la CDC, no. De la CDC. Abajo. Puede haber un poquito de bombeo de cemento. No es necesariamente malo. Puede ser de que sea Evan. Pero como estamos viendo la parte de acceso, enfoquémonos a la parte del acceso. Doctor. Sí. Hay cámara, hay techo pulpar, doctor. O sea, el cuerno pulpar todavía hay. Esta es la radiografía original, esta es la radiografía terminada. Yo lo miro que bastante, pero como tenemos que ir avanzando, no nos detengamos ahí. Doctor, tenía que reconstruir antes, ¿no? Yo, a pesar de que el doctor se mira que tenía que reconstruir antes. Es decir, ustedes no se pueden dar el lujo. Miren dónde está esto. Número uno, yo diría, estamos en el límite de posibilidad de restauración, nos vamos a topar con la cresta ósea a este nivel, probablemente requiera un alargamiento de corona, y una vez tengamos eso, yo les recomendaría, mire, reconstruya primero. Yo sé que usted es muy gallo para la parte del aislamiento, se nota que es buenísimo para aislar, pero está poniendo en riesgo todo su procedimiento al no querer reconstruir. Es decir, si ustedes miran aquí, sigue totalmente partido, yo no miro ningún tipo de reconstrucción a este nivel, y hace todos los procesos de secado, de prueba de conos, de bombeo de cemento que lo obliga, digamos, a que se pase un poquito para acá. Yo le diría, mire, reconstruya. Si usted es mi alumno y hace esto, reconstruya, ¿ya? Y la otra recomendación es que cuando ustedes estén aprendiendo, no traten de aprender de Instagram ni de Facebook. Miren la gente que estamos siguiendo está cometiendo errores de este tipo. Aquí el cuate dijo, ay, me voy a poner en esta pose, me voy a ver bien guapo, y la gran diabla, y le pone la patota encima a una imagen de Buda, que haga de caso quienes no saben la cara de Jesucristo o de la creencia que ustedes tengan. Entonces tienen que tener mucho cuidado de quién están aprendiendo. Siempre les recomiendo la literatura soportada. Ahora se genera mucha información, y traten de no aprender mucho del Instagram y de Facebook porque omiten muchos pasos que son bien importantes. Entonces de ahí, vamos a la parte del contorno externo. Vamos a ver cómo voy de tiempo, ustedes, que ya me emocioné. Sí. Otto. Te escucho, Olguita. Solo quiero complementar algo aquí, chicos. Cuando el doctor Chinchilla habla acerca de la remoción de caries para hacer el acceso, pues es muy importante tomar en cuenta lo que él dice acerca de la inoculación de bacterias que nosotros podemos generar adentro del conducto radicular. Eso es muy importante, pero si se recuerdan cuando hablábamos acerca de las relaciones endo-prosto, la eliminación de caries también juega un papel muy importante. Por ejemplo, en la diapositiva anterior donde el doctor Chinchilla saca de ese molar, mi recomendación es de que eliminemos caries, y si vemos que está muy subgingival o ya está llegando literalmente casi que acerca de la cresta ósea, sondeemos y tomemos una radiografía de mordida para evaluar desde ahí si es conveniente o no hacer algún tipo de intervención como un alargamiento de corona. La reconstrucción de la pieza, como dice el doctor, también es muy importante hacerla, y la adhesión tiene que estar bien adecuada, porque obviamente al momento que nosotros reconstruimos las paredes de la pieza, vamos a obtener un buen reservorio para nuestro irrigante. Entonces, es muy importante que desde allí nosotros ya también vayámonos enfocando cómo vamos a restaurar una pieza. Recordemos que la endodoncia, el éxito va mucho de la mano con el tipo y la calidad de restauración que nosotros vamos a lograr en ese lugar. Otra cosa que quería comentar es que cuando nosotros tenemos algún tipo de malposición en las piezas dentales y tenemos que guiarnos por puntos anatómicos, yo les recomiendo también de que no solo aislemos una sola pieza, sino que aislemos varias piezas para poder tener una idea de cómo está la posición de la pieza con el resto de la arcada.
Por ejemplo, eso se da mucho, esos errores que mirábamos en las primeras diapositivas de que nos desviábamos al momento de hacer el acceso, se da mucho en piezas muy similares, por ejemplo, como los premolares. Si nosotros aislamos solo un premolar, el premolar lo vamos a ver igual por todos lados y no vamos a poder direccionar hacia qué dirección se encuentra la pieza dental en el arco. Entonces, mi recomendación es de que por lo menos aíslen desde el primer molar y las dos premolares y canino para que ustedes sepan cómo se encuentra la ubicación de la pieza dentro de esa curvatura del arco en donde vamos a trabajar. Solamente eso, Otto. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos, porque como les digo, me fui quedando un poquito atrás. El contorno externo, 3 factores a considerar: tamaño, forma. Esto lo vimos la semana pasada. Nos va a dictar y nosotros mentalmente tenemos que tener una imagen de lo que vamos a tener ahí adentro para desarrollar nuestro acceso. De ahí el principio 2, la forma de conveniencia. Acceso sin interferencias hasta el orificio del conducto. Más sin embargo, el acceso directo tiene que ir hasta el foramen apical o a la primera curvatura en algunos casos. Y tenemos que extender lo suficiente la cavidad para recibir el material de obturación. Esto es básicamente otra de las imágenes en donde tenemos problemas de solo alineación de acceso con orificio y nos impide limpiar la otra parte. Entonces, esta diapositiva creo que la vimos el año pasado. Vamos a hacer una alineación de cúspide, cuerno, orificio del canal y constricción apical. Pero el principal es alinear la parte del acceso con la constricción apical. Ese es principio básico. Ahí disminuimos el riesgo de fractura del instrumento y nos va a facilitar mucho la vida. Y para quienes no entienden lo de la alineación de la primera curvatura, es esto. Es decir, yo puedo alinear mi acceso desde este punto hacia la primera curvatura. Estaba originalmente hacia acá. Entonces yo voy a alinear mi acceso desde ese punto, para que entre en línea recta un instrumento en esa parte. Lo mismo en esta raíz. Es decir, yo tengo mi primera curvatura a este nivel, el acceso debería de quedar alineado a esa primera parte. De ahí, esto creo que es básico, ya lo vimos todo en la parte del doctor Paco Fick. Eliminamos todas las bacterias que puedan haber en esa parte, evitamos decoloraciones, como nos hablaba Giovanni al principio, y lo que les decía, tal vez lo más importante que le mencionaba la doctora Olguita también es eliminar la posibilidad de filtraciones de bacterias dentro de la cavidad de acceso. Es decir, si nosotros le dedicamos el tiempo a eso, tenemos muchas más posibilidades de eso. Y una que pasamos mucho por alto es la desinfección de la cámara. Media vez nosotros entramos a la parte de la cámara, empezamos con nuestro hipoclorito de sodio para ir ya desinfectando esa primera parte y evitar el empacamiento de bacterias hacia la profundidad del ápice. Recuérdense que en esta parte, si había una conexión de la cavidad de caries con la parte de la cámara pulpar, aquí va a vivir cierto tipo de bacterias con ciertas capacidades, generalmente aerobias, más relacionadas con a infecciones endodónticas. Entonces, si nosotros llevamos esto para abajo, lo que estamos haciendo es llevando, como hagan de caso, como que estuvieran llevando más gente para abajo, gente que no tenía nada que ver con el problema aquí abajo, ahora está entrando aquí, porque nosotros hacemos una pobre desinfección en la parte superior. ¿Okay? Esto lo vimos la semana pasada, así que no nos detenemos aquí. Y entramos directamente a las características de cada grupo de dientes. La primera premolar superior, ya sabemos, va a estar más amplia en sentido vestíbulo-palatino, más delgada en mesiodistal, que era lo que mencionábamos ahorita en las imágenes del doctor Paco Fick, y va a tener generalmente 2 cuernos pulpares bien delimitados, uno vestibular, que va a estar mucho más alto, y eso tiene que ver con con el contorno externo de la pieza. Esta cúspide va a ser mucho más alta que la cúspide lingual, entonces este cuerno pulpar vestibular va a estar más alto también. De ahí, de las características importantes, un solo conducto solo en el 9% de los casos. Estos números que ustedes miran aquí pueden variar dependiendo de la literatura que revisen, ¿ya? Pero normalmente vamos a encontrar el porcentaje más alto de estas piezas primeras premolares superiores van a tener
Y aunque varíe la otra literatura, en esta disposición, 2 conductos, 2 forames. O sea que primera premolar, ustedes se preparan por una primera premolar, independientemente de lo que miren en la radiografía, ustedes tienen que decir, bueno, probablemente voy a tener 2 conductos, así que si tengo uno aquí, según las leyes que habíamos visto, si tengo uno muy por debajo de la cúspide vestibular, yo tengo que ir en línea recta hacia el otro lado, al lado opuesto de la pieza, a buscar mi otro conducto, extender mi acceso hacia ese punto, porque muy probablemente voy a tener ese otro conducto. De ahí, si no tuviera 2 forámenes, va a bajar, el siguiente porcentaje es a 2 conductos, 1 foramen, es decir, van a terminar unidos. ¿Ya? Esta, vamos a ver si alguien está despierto por ahí. Andrea Peláez, ¿está por ahí? Andrea Peláez. Andrea Peláez a la 1. Andrea Peláez no vino. Bueno. Ruth Garrido. Sí, doctor. A ver, Ruth Garrido. Si yo tengo 2 conductos y 2 forámenes, ¿usted me podría decir a qué a qué categoría de Bertucci quiere que corresponde eso? A ver, rápidamente, alguien que la tenga por ahí, si se quiere ganar un punto alguien, vamos a dar 30 segundos para ver si alguien... A ver, un nombre. Quiñones, a ver, Quiñones. ¿Cómo? Es la 4, doctor. La 4. Sí, es la 4. ¿Quién dijo 4? ¿Quién dijo 4? Javier Espinosa. Javier, creo yo. Javier Espinosa, correcto. Entonces, yo les podría preguntar... Gracias, Javier, ahí te ganaste tu punto. Si yo les pregunto, ¿cuál sería la clasificación Bertucci? De la clasificación de Bertucci. ¿Cuál sería la variante que presenta mayor porcentaje en la primera premolar superior? Sería la variante 4. 2 conductos, 2 forámenes en la parte inferior. Y de ahí, la semana pasada hablábamos de esto, que puede pasar en estas piezas. Es decir, tenemos un conducto que se mira bien marcado y de repente desaparecen, ¿ya? Ahí ustedes tienen que pensar que va a haber una división profunda de la parte de los conductos, es decir, que va a ir como que tuviera taurodontismo esa pieza, va a un solo conducto y de repente se divide en 2. Vamos a seguir avanzando. Entonces, igual, si vamos a diferente literatura, como les decía, vamos a encontrar diferentes números. Pero tenemos un canal, Bertucci dice que un canal 26%, 2 canales 69%, 3 canales 5%. Y así va a ir. Pero hay una constante, que siempre va a ser el 2 canales la variante que mayor se va a presentar en este conducto. Y de ahí van a empezar las variantes, si terminan en 1, que si terminan en 2. Entonces, lo que les quiero decir es que se tienen que preparar cuando trabajen en una premolar superior a encontrar 2 conductos. Y si no los encuentran de inicio, tienen que hacer un esfuerzo para buscar ese otro conducto. ¿Ya? Bueno, aquí están las variantes. Miren, 2 conductos, 2 forámenes. Aquel nos había dicho, Juan Carlos nos había hablado del tipo 2. 2 conductos, 1 foramen, pero ese se presenta únicamente el 13% de los casos. Así que va a ser la segunda posibilidad que vamos a tener ahí. De ahí el conducto va a ir redondo, ovoide hacia la parte superior. Es decir, va a ser más alargadito en la parte superior y de ahí se va haciendo más redondo. Los largos no los vamos a detener a verlos en ninguna, pero sí es importante saber exactamente el punto de acceso. Entonces, el punto de acceso para una premolar superior va a ser en la línea imaginaria que une el vértice de las 2 cúspides, es decir,
Vamos a trazar una línea de acá para acá y esa la vamos a intersectar con la foseta central. Y ese es el punto de acceso de conveniencia de esa pieza. Ahí vamos a entrar con una fresa, generalmente en una premolar nos vamos a ir con la fresa número 2. Si es una pieza muy ancha, podemos pensar, o si miramos en radiografía, una cámara muy ancha, una fresa número 4. Y después lo que hablábamos con Vinicio. Cuando ya hayamos entrado a la cámara, tengamos esa sensación de caída, que sí la van a tener en estas piezas más que en las piezas anteriores, entonces ya empezamos con movimientos de tracción, generalmente ayudados por una fresa redonda de baja velocidad. El procedimiento, el mismo. Entramos, número 2, de alta velocidad, sensación de caída, después empezamos a remover hacia la parte de arriba, y lo que hablábamos con Andrea Arbelo. Ella hablaba de una fresa cónica, sí. Cualquiera de estas opciones de fresas cónicas podemos utilizar, que nos den expulsividad en la pieza para evitar problemas, que nos den una buena visión, que no se nos vaya a hundir el cemento provisional, pero bien importante la característica de las puntas inactivas. Es decir, si ustedes se van a meter a hacer esto, como ustedes apenas están aprendiendo, tienen que tener una punta inactiva. Si nosotros le preguntamos a la doctora Olguita, pues probablemente ella se pueda meter con una cónica de punta activa, porque ella conoce perfectamente cómo se va a comportar el instrumento dentro del conducto, y ella no va a tocar el piso de esta cámara. Pero ustedes que apenas están aprendiendo, tienen que tener esa punta inactiva dentro de su cámara. Este solo era para esquematizar. Otra vez los accesos en Ninja, delgaditos en esta parte, pero nos impide limpieza esta parte. Y entonces tenemos que ayudarnos de las fresas redondas de baja velocidad con movimientos de tracción, o utilizando esas fresas cónicas de punta inactiva en esta parte. De ahí el segundo premolar. Las características son muy parecidas a la primera. Sin embargo, en este va a dominar esta variante. Un conducto, un foramen, ¿ya? Si vamos a la parte de Bertucci, vamos a tener que en la primera, así como había un 70 y pico % de tipo 4 en la segunda premolar, en la primera premolar superior, en la segunda premolar superior nos va a dominar el tipo 1. Un conducto, un foramen. De ahí puede haber 2 conductos, 2 forámenes como segunda opción, y de ahí pues se va complicando la cosa, pero esos solo son los que tienen el signo de la cruz en la frente. Y volvemos a ver la misma situación. Los estudios van a variar entre pieza y pieza, sin embargo, siempre va a dominar un conducto, un foramen. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Es decir, alguien va a decir, no era 75, era 81, yo lo leí, o era 55% porque leyó el estudio de Turquía. Yo le voy a decir, sí, pero siempre domina un conducto, un orificio en la parte inferior. La otra variante importante en esta pieza es la presencia de unas dilaceraciones o curvaturas radiculares, generalmente hacia distal, puede ir distal, distopalatino, podría manifestarse esta pieza, y esa generalmente va a estar en este porcentaje, 27%, y generalmente hacia distal. Longitud promedio, 21 milímetros. Yo siempre les digo, mire, los chapines, dependiendo de estas medidas, probablemente calcúlese unos 2 milímetros menos. El chapín va a tener 19, 20 milímetros, 18, 19, 20 milímetros. De ahí entramos a la primera molar superior. Solo voy a tomar un poquito de agua. Aquí van a ver unos límites en la parte superior que hay que tenerlos bien delimitados. Va a haber una línea imaginaria que una los vértices de las cúspides mesiales. Ese va a ser el límite mesial. Y la cresta oblicua sería el límite distal de esa pieza. Es decir, generalmente, digamos, el 90% de los casos no va a haber nada debajo de la cresta oblicua. Así que en molares superiores, en primer molar superior, y generalmente para todos los molares,
el límite distal de estas piezas debería ser la cresta oblicua. El mesial, la línea imaginaria entre los vértices de las cúspides mesiales. Vamos a ver si lo podemos esquematizar un poquito más. Esta pues está cortada aquí, pero la cresta oblicua estaría más o menos de este nivel para acá. ¿Ya? Daría la cresta oblicua. Así que el límite de la preparación debería ser para esa parte. ¿Ya? Entonces, igual, los promedios pueden variar, mas sin embargo van a presentar 3 conductos en el 41% de los casos, 4 conductos en el 56% de los casos. Entonces, la variante a tener en cuenta en los primeros molares superiores es la presencia del conducto MB2, ¿ya? Que se esquematiza perfectamente en esta imagen, hacen un corte, y en esa raíz mesiobucal nosotros vamos a tener 2 conductos, la mayoría de los casos. La literatura generalmente cuando yo leía decían 90 y pico % de los casos. Yo cuando tengo mis casos de endodoncia, los encontraré tal vez como en la mitad, un poquito arriba de la mitad, pero no en 9 de cada 10. De ahí, revisando la literatura, me di cuenta que puede aplicar. Es decir, que tal vez no estoy tan perdido como yo pensaba. Y eso está corroborado por estudios siempre de la página Root Canal Anatomy, por ejemplo, con estos estudios. Estudian CBCT de 16.7 en estudios realizados en Bélgica y 30.9 en estudios realizados en la China. Yo diría que a menos de que haya una característica anatómica ahí de los chinos que no la tengamos al 100% establecida, está un poco bajo, pero sí yo diría que anda más o menos entre el 50%. Y de ahí, en los segundos molares se reportó lo más alto en un estudio brasileño con un 83%, y los chinos siempre un poquito más bajo, al 13%. Los promedios de todo el mundo diríamos que andan entre 70% en los primeros molares y un 39% en los segundos molares. En el laboratorio, cuando tengamos la suerte de volver al laboratorio, es mandatorio buscar ese MB2. Es decir, tenemos que tratar de encontrar, ¿ya? Y ahorita vamos a ver dónde lo ubicamos. Y ese MB prevalencia en, pero diríamos que no va a haber una variación tan marcada en esa parte. De ahí en la ubicación, nosotros vamos a trazar una línea imaginaria entre el mesiobucal 1 y el palatal, y ese conducto MB2 va a estar ligeramente hacia mesial de esa línea. Es decir, si ustedes lo miran aquí, está el MB1, está el palatal, y ese está ligeramente metido. Entonces, a veces vamos a tener necesidad como de escarbar un poquito de este nivel, ayudándonos con la endoseta para ir buscando ahí y estar como con mucha paciencia buscando en este punto. Ayuda mucho poner un poquito de tinción dentro de la cámara para que nosotros logremos encontrar. Y hay una variante adicional que puede ser que haya la embocadura de SMB2 y que se termine uniendo con el conducto principal, ¿ya? Eso lo vamos a establecer en el laboratorio, sobre todo con radiografías mesializadas, donde logremos establecer esa unión. Siempre cuando esto nos pase, vamos a obturar, vamos a poner como el cono principal del MB1 y vamos a poner un cono que llegue a unirse con ese otro cono, y así los vamos a obturar. Y generalmente la recomendación aquí es que se sellen simultáneamente, es decir, pongo mi cono principal, pongo mi cono en el MB2 y obturamos simultáneamente. ¿Okay? Van a haber algunas formas para establecer eso, pero también lo vamos a ver en la parte de obturación de estos conductos. La raíz distal siempre va a ser la más recta, y la mesiodistal es la que tiene mayor curvatura. Cuando a mí me preguntan, mire, doctor, ¿será que lo voy trabajando todo a la vez o qué hago? Yo siempre les recomiendo, mire, empiece por lo más difícil porque es cuando usted tiene más energía, cuando su paciente está abriendo más la boca. Así que no empiece por el palatal, que es el más fácil, sino que empiece por el
más difícil, que va a ser el mesiodistal, que va a ser el que va a tener más curvatura y que va a tener el diámetro generalmente más pequeño, ¿ya? Y de ahí pásese al distal, que va a ser un conducto un poquito más recto, pero con diámetro pequeño. Y por último, deje el palatal, que va a ser el equivalente a hacer un canino o un central, que ya ustedes lo tienen dominado. Así que esas son las recomendaciones cuando vayan a trabajar esa parte. Y los puntos de acceso van a estar más o menos alineando las cúspides, los vértices de las cúspides mesiales con la foseta central. ¿Ya? Y ustedes saben que los límites van a estar en esta línea imaginaria que va de acá para acá hasta la cresta oblicua. No van a encontrar nada más allá de esa parte. Así que cuando ustedes tengan una molar intacta como esta, ustedes tienen que ubicar la cresta oblicua, tienen que respetar el reborde mesial y pensar que la embocadura va a estar aquí. Y aquí se esquematiza perfectamente lo que son los conductos principales, MB1 y palatal, y el acceso, el conducto MB2 generalmente va a estar un poquito hacia mesial de esa línea. Así que nos va a obligar a hacer un pequeño recorte a este nivel, ayudarnos de tinciones para ver si lo logramos. ¿Dudas hasta este momento, jóvenes? Me fui un poquito más rápido. Dígame. Es que usted nos menciona que la raíz mesiodistal es la que tiene mayor curvatura. Ajá. No, mesiobucal. Vamos a ver. Ajá, es que en la presentación dice... Sí. Perdón, hay un error aquí. La raíz distal es la más recta y la mesiobucal es la que tiene mayor curvatura generalmente. Ok, gracias, doctor. Sí, perdón, hay un error en la presentación esta. Oye, gracias. ¿Quién me ayudó ahí con eso? Stephanie Monzón. Gracias, Stephanie. Bueno. De ahí en las segundas molares superiores, este acceso va a ser un poquito más ancho en sentido vestíbulo palatino, un poquito más achatado en mesiodistal, hagan de caso como que fuera perdiendo ancho la pieza esta comparada con una primera molar, y el piso va a tener una forma triangular, y eso va a tener una repercusión porque va a ser como más alargado el acceso, y los conductos van a estar como más en línea, es decir, ya no están tan separados en el sentido mesiodistal, sino que pueden estar como más en línea. Obviamente, como hay gente de gente, puede ser que esto no aplique directamente, pero no se vayan a extrañar que en algún momento ustedes casi los encuentren en línea los tres conductos. Siempre el disto bucal va a estar un poquito tirado hacia distal, pero se pueden encontrar con conductos que estén casi en línea. Otra de las variantes que puede haber en esta pieza es que puede estar solo dos conductos, ¿ya? Eso aplica más o menos para el 37% de los casos, un 54%, por ahí un poquito más, un poquito menos. Siempre les digo, a veces cuando uno ya está cansado, dice, ay, ojalá que fuera de un conducto, y uno mismo empieza a ver esto y dice, ay, solo de un conducto, qué suerte tengo. Siempre busquen los otros conductos. Es probable que estén ahí, que sea su cabeza que esté jugando trucos con ustedes, ¿oyen? Lo mismo que en las primeras molares superiores, la mesiovestibular va a presentar una posible curvatura, siempre hacia distal. La distal siempre va a ser la más recta. Aquí en esta diapositiva sí de mayor calibre. Entonces, la recomendación siempre es, empiece por el más difícil, mesiovestibular. Posteriormente, pásese a la raíz distal. Y por último, deje la raíz palatina. Perdón. Y bueno, vamos a esta, salió ahí el título un poquito movido. De ahí, primeras premolares inferiores. Aquí las variantes que vamos a tener es básicamente lo mismo que las superiores, pero hay que saber que las coronas estas van a tener una inclinación lingual en relación con sus raíces. Así que la apertura de esas cámaras debe compensar esa inclinación.
Entonces, la abertura para las primeras premolares inferiores va a ser a mitad del camino de la vertiente. La vertiente va a ser esta parte desde el vértice hasta la foseta central, es decir, vamos a irnos a la mitad de la vertiente y ahí vamos a hacer la preparación, el punto de acceso para esa pieza. En los segundos premolares va a estar menos marcado ese. Entonces, ajustamos también a la parte esa. De la vertiente, vamos a caminar 1/3 nada más. Ya no nos vamos tan arriba, sino que nos vamos solo 1/3 de la vertiente y ahí entramos, ¿ya? Ligeramente por encima del surco. En la primera premolar, sí nos vamos a ir bastante arriba del surco, más o menos a la mitad del camino del surco este, y ahí hacemos el punto de acceso. Y se esquematiza mejor en esta parte. Como va a tener una cúspide lingual muy pequeña, tenemos que hacer los ajustes de esa inclinación, ¿ya? Entonces nos vamos a ir, ya sea, si son primeras premolares, a la mitad del camino de la vertiente, y si son segundas premolares inferiores, vamos a ir a la mitad del camino de la vertiente, antes de que se una con las dos cúspides que van a estar generalmente en linguales de las segundas premolares. ¿Alguna duda con esto? De las piezas que hemos visto hasta ahorita, las únicas que no vamos a entrar en la foseta central son las dos premolares. Tanto la primera premolar inferior como la segunda premolar inferior, vamos a entrar sobre las vertientes de las cúspides bucales para compensar esa inclinación. Premolares superiores, primera y segunda, molares superiores, segundas y terceras molares superiores, y las molares inferiores, todas entramos en foseta central, solo nos ubicamos, dependiendo de la pieza que estemos manejando, en qué punto exacto vamos a entrar. Ya vimos que en molares superiores vamos a entrar alineando cúspides mesiales, en premolares alineando simplemente las vertientes de las dos cúspides, y en estas, pues sí, nos vamos a ir directamente sobre la vertiente para compensar esas inclinaciones de las coronas. ¿Alguna duda? Doctor, yo tengo una duda. Bueno, aquí está la imagen. Dígame. Con respecto a los factores que nos pueden como que impedir un poco el acceso, está la constricción natural del conducto coronal, pero en premolares, o sea, en ese caso de los inferiores, como más o menos, ¿dónde específicamente sería? Es que eso sí tengo duda. ¿Dónde específicamente qué? O sea, se encontraría esa constricción. La constricción coronal. Ajá, que es... No entiendo muy bien la pregunta. Es que en el libro mencionaba que así como en los anteriores es el reborde lingual, en posteriores es la constricción natural, pero en esos casos donde está como un poco lingualizado, más o menos por dónde estaría. Mire, básicamente se maneja como la misma forma en los rebordes. No sé si estoy entendiendo perfectamente la pregunta, pero me imagino que le hablaban algo de rebordes a este nivel, es decir, que se estrechaba en este punto, a nivel del cuello. Me imagino que es lo que había leído. Se manifiesta muy parecido a los molares inferiores. De todas maneras, recuérdese que las cámaras estas van a ser ligeramente más amplias, por ejemplo, que un central inferior o algo así, entonces le da como capacidad de movimiento, y ahí sí le permite ayudarse con la L-Access, con la L-Access para ampliar en esos puntos donde usted sienta como que hay un estrechamiento de la parte de los conductos. No siempre pasa, a veces podemos ser un poquito más agresivos, seguirnos con estas troncocónicas de punta inactiva, así que yo diría que no se preocupe, tal vez más fácil irse a la práctica y ver esa parte. De ahí lo único que yo quisiera que recalcáramos aquí, gracias, bueno, que vamos aquí entrando sobre las vertientes para compensar esas angulaciones que estábamos hablando anteriormente, y de ahí el acceso sigue siendo relativamente liso. Esa primera molar inferior va a tener un
73% más menos, dependiendo del estudio que veamos, un solo conducto, un solo orificio también. Creo que la segunda premolar no tenemos mayor variante, solo que vamos a encontrar dos cúspides en la parte lingual. Y esta todavía va a tener un porcentaje más alto, así como pasaba en las premolares superiores que van a ser un solo conducto, esta tiene un porcentaje más alto de un solo conducto, el 85%. Y creo que todo esto nos lo saltamos. La primera molar inferior, características, siempre va a haber algo que tenemos que encontrar en esas piezas, ¿verdad? Puede ser generalmente un acceso triangular. Si encontráramos dos conductos distales, puede ser cuadrado o romboidal. Y eso nos lo va a dictar el número de conductos y la disposición de los mismos. Generalmente vamos a entrar vamos a ver el punto de acceso, aquí si lo tengo por algún lado, creo que me lo comí. El punto de acceso puede ser en central de la pieza a nivel de la fuseta central, y la recomendación o una de las recomendaciones, como leyeron en el capítulo, es entrar con una angulación hacia los conductos más anchos. En este caso va a ser una angulación hacia el conducto distal, que va a ser el más ancho. Si fuera un molar superior, podemos hacer angulaciones hacia palatal, es decir, siempre podemos hacer angulaciones hacia los conductos más anchos. Si nosotros viéramos esta imagen aquí, digamos, lo ideal sería que se entrara en el surco central y que hiciéramos un poquito de angulación hacia esa parte que va a ser donde va a estar como más ancho el conducto, más ancha la cámara, porque los conductos son más anchos hacia ese nivel. Y de ahí cambiamos ya sea con redonda a movimientos de tracción o bien con la endoseta. Como aquí estamos trabajando sobre espacios más amplios, generalmente podemos trabajar directamente con la endoseta. La mayoría de casos va a presentar 3 conductos, de ahí baja un 30% para 4 conductos. Y si hablamos específicamente del de ahí vamos a tener 2 conductos, 2 forámenes en el 40% de los casos, y tenemos 59, 2 conductos, 2 forámenes. Es decir, si tenemos 2 conductos, es que una sola. ¿Okay? Esos pueden variar de estudio en estudio, pero lo importante es saber que podemos tener 2 conductos distales. ¿Ok? Y de ahí hay otra variante que es la que les digo. Bueno, ¿qué podemos encontrar fuera de la norma aquí? La presencia del conducto mesio-mesial, es decir, en medio del conducto mesio-bucal y mesiolingual, vamos a encontrar un conducto en las raíces mesiales que se va a llamar el mesio-mesial. Y el cuidado con ese conducto es que las paredes son muy delgadas a ese nivel, y si nos ponemos como muy obsesivos a limpiar, podemos causar una perforación a esa parte. Pero ese conducto puede aparecer en el 46% de los casos. Yo diría que en población guatemalteca me atrevería a decir que no es tan frecuente, mas sin embargo, si uno se pone a buscar con magnificación o algo así, es probable que lo encuentre, tal vez no en este porcentaje casi del 50%, pero sí un poquito más hacia esta parte, porque hay estudios que reportan 0.26% de probabilidades hasta 46%. Entonces yo diría que debería estar más o menos entre el 25% por ahí, 25% lo que nosotros vamos a encontrar clínicamente. ¿Ya? Esto está en la raíz mesial de los molares inferiores, y el conducto se va a llamar conducto medio mesial. En los premolares los premolares inferiores, la raíz distal va a ser recta en el 74% de los casos, y los mesiales van a tener una ligera curvatura hacia distal. Recomendación. Bueno, doctor, ¿cómo empiezo? Empiece por los mesiales. Es decir, ahí puede escogerlos como usted quiera. Si en algún momento se unen los 2 conductos mesiales, el que va a tener acceso generalmente al ápice va a ser el lingual, y ese va a ser el que va a llevar el cono principal, y ahí obtura el otro para que se una a ese conducto, en el caso de que tuviera 2 conductos mesiales que se unen en el ápice del ápice.
pero las medidas, como les dije, no vamos a... Aquí estamos con lo del punto de acceso. Vamos a estar en foseta central, ligeramente hacia mesiales otra vez, con punto de acceso con inclinación hacia distal, es decir, deberíamos de irnos hacia esta parte. Como estamos entrando hacia mesial de la pieza, deberíamos de entrar con inclinación hacia el conducto más ancho, hacia mesial, y vamos a entrar con inclinación hacia palatal, que va a ser el conducto más ancho. Eso es para ir respetando todas estas estructuras que si ya nos ponemos a vernos clínicamente, pues van a ser bastante delgaditos a veces las paredes que nos quedan a este nivel. Puntos como más anchos. En las molares inferiores el punto de acceso va a ser en foseta central, ligeramente hacia mesial, es decir, no directamente sobre el surco, sobre la línea que intersecta con el surco bucal, sino que un poquito hacia mesial, y la inclinación sí la vamos a hacer hacia ese punto, es decir, nuestra fresa redonda entra con inclinación hacia distal, o en molares superiores va a entrar con inclinación hacia palatal. ¿Les queda claro esa parte? Estamos ya por terminar, entonces. De ahí, en los segundos molares inferiores, generalmente puede haber un conducto en el 3% de los casos, hay dos conductos en el 47% de los casos, es bien importante, ya se va subiendo, y hay 3 conductos en el 50% de los casos. Dos conductos obedece a la presencia de la variante, que les digo que cada pieza presenta una variante. En los molares, los segundos molares inferiores, esa variante es el conducto en C. Puede hacerse una clase completa de conductos en C, así que no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí sabemos que puede variar con un rango del 12% hasta el 13%, más o menos un porcentaje del 12% de los casos, con mayor incidencia en relación con chinite, de un 12% a un 39%. Y como nosotros probablemente tengamos alguna relación con la gente que vino de esa parte hace muchísimos años, en la población guatemalteca hay un alto porcentaje de estos conductos en C que se miran como se miran en estas imágenes de aquí abajo. Pueden haber variantes, como les digo, no vamos a entrar a especificar, digamos, tipo 1, tipo toda esa parte, sino que simplemente podemos saber que van a ser conductos que se unen totalmente, conductos que pueden estar como separados, pero que se alargan en esta forma en C, o se pueden presentar como conductos individuales, y aunque no estén unidos aquí, que no se mire la unión directamente de los conductos, se sigue considerando un conducto en C, ¿ok? Esa es la variante de las segundas molares inferiores. Entonces, en la molar superior tenemos el MB2, en las molares inferiores, primeras molares inferiores, tenemos el conducto mesio-mesial, en las segundas molares inferiores tenemos los conductos en C, y ahí en premolares superiores, primeras premolares superiores, generalmente la variante tipo 4 de Bertucci. En las segundas premolares superiores tenemos la variante tipo 1 de Bertucci, que sería la característica. Y en las primeras premolares inferiores tenemos la variante de la inclinación de la corona clínica. Así que son cosas como que tenemos que tener siempre en mente. Esta sería una imagen de un conducto en C, así se miraría en la tomografía. No son todos así. A veces podríamos tener solo 2 conductos grandes aquí con una ligera unión por esta parte que no vamos a poder limpiar más que con irrigación, y eso sería la parte. De ahí podemos hacer una clase solo de errores de procedimiento, pero de las cosas más importantes es que su cabeza no los engañe. Es de conductos donde pueden estar. Si tenemos un conducto, por ejemplo, en molares inferiores, muy hacia la cúspide distolingual, tienen que buscar uno en la cúspide opuesta según las reglas que vimos la semana pasada, ¿ya? Y de ahí tratar de no dañar demasiado tejido. Nunca, hasta que ustedes tengan una buena experiencia, traten de trabajar a través de coronas. Nunca trabajen con instrumental con punta activa a nivel del piso de la cámara, porque eso les puede
traer problemas bien serios. Y tengan cuidado de lo que hablábamos la semana pasada. Recuérdense que una de las leyes es el oscurecimiento del piso de la cámara. Y si nosotros miramos como muy parecido las paredes axiales con lo que tenemos como piso, probablemente solo estamos entrando a los cuernos pulpares. Y necesitamos seguir en las restauraciones que tengan, cemento, amalgama, resina, lo que sea, porque eso nos puede bloquear la parte de los conductos y son como de los errores básicos que ustedes van a leer ahí en la parte. Pero como les digo, puede haber una clase específica de errores. Y de ahí, con la diapositiva del doctor, el conocimiento de la anatomía dentaria interna y sus variantes es de gran importancia para el correcto diagnóstico, pronóstico y planificación de la terapia endodóntica. Así que si ustedes tienen ese conocimiento, tienen ya la mitad del camino avanzado y probablemente se van a evitar un montón de dolores de cabeza. Y eso es todo por hoy. Lamento mucho haberme retrasado un poquito. Me emocioné. Tienen 45 minutos para completar su examen y cualquier duda, se comunican conmigo por las vías que corresponden. Yo sea por el institucional, a través de la doctora Alguita o del doctor Jens. ¿Ok? Quienes tengan mi WhatsApp, se pueden comunicar. ¿No tienen alguna duda? Doctor, tengo una duda rapidita. Mencionaba en el libro que el radix entomolaris y el paramolaris eran en molares inferiores, pero mi pregunta es, ¿también abarca el segundo molar inferior o solo el primero? Es una buena pregunta. Si quieren, vamos a, como tengo que generar algunos puntitos por ahí y no lo mencioné en la presentación, vamos a hacer una pequeña investigación sobre el tema. Yo les pongo los detalles en la plataforma y de repente me ayuda para generar un par de puntitos para la próxima semana que necesitamos ahí generar alguna actividad. ¿Ok? Así que les va a quedar como tarea, ya la vamos a investigar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra cosita? Ok, si no hay nada más, creo que estamos por el día de hoy. Yo generalmente doy las clases a las 8:30 el día martes porque es el tiempo que tengo asignado para ustedes. La información la voy subiendo a medida que la voy teniendo. Solo les pido que me tengan un poquito de paciencia porque estamos como bien cargados generando todo ese contenido, subiéndolo, y la plataforma no es como la más amigable que queramos. Pero ahí vamos poco a poco y yo les mando los documentos para la siguiente semana donde vamos a leer. Entramos a la parte de radiología, después vamos a seguir con el localizadores apicales. Así que yo en cuanto tenga la información se los mando y los dejo para que hagan su evaluación de la lectura sugerida para esta semana. ¿Ok? Así que ahí terminamos. Saludos a todos. Gracias, doctor. Saludos, Olguita, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.